páginas de aventuras se despliegan mil historias, superhéroes las figuras, en la mente mil memorias, villanos y héroes luchan en combate sin cesar. Cada viñeta es un mundo que nos hace imaginar. Ven y escucha Arco Comics, donde el arte siempre brilla. Ven y escucha lo independiente, con pasión y maravilla. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo programa de podcast de Halcón Comics. Para quienes no han escuchado los capítulos anteriores, somos dos amigos que nos reunimos de manera regular para hablar de noticias, de resúmenes, de cualquier detalle que podamos encontrar sobre el cómic, tanto nacional como internacional. Y somos dos amigos acá de Chile y queremos compartir con todas las personas de nuestro idioma español el gusto que tenemos por este noveno arte. Y quien está acompañándome como en cada capítulo es mi querido amigo Ramiro Velázquez, quien está al otro lado del micrófono. Ramiro, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, hola Ricardo, muy bien, estamos muy contentos, muy entusiasmados de grabar un nuevo programa con muy buen contenido y también con diversidad de entretenimiento que vamos a conversar hoy día, así que muy contento y muy entusiasmado. Sí, la verdad es que cada capítulo vamos encontrando más información y esto también nos nutre en el sentido de que vamos viendo este gusto que tenemos con una amplitud mayor de tanto de vista, puntos también de entendimiento, de cómo se crea un cómic, lo que está involucrado en todo lo que es la edición de un cómic, y cómo también otros artistas han llevado en su vida, de manera profesional, la creación de estas revistas que llegan muchas veces a nuestras manos, tanto de manera digital como también de manera análoga. Si ustedes lograron o han podido escuchar el programa anterior, el capítulo 3 de este podcast, ustedes seguramente han escuchado que en cierta parte nosotros hablamos de que el capítulo de hoy justamente íbamos a hablar sobre los derechos de autor. Y el día de hoy vamos a responder una pregunta. Los derechos de autor, ¿qué significa en el ámbito del cómic? Ese es nuestro tema principal para el programa del día de hoy. Por supuesto, tenemos nuestras secciones que son las secciones regulares, como son las noticias, las reseñas de cómics, tanto nuevos como antiguos, nuestra conversación y nuestro análisis sobre el tema principal, y por supuesto un debate de aquellas cosas que nos han llamado la atención, y si tenemos la posibilidad compartir con ustedes otro detallito. Entonces, para comenzar el programa del día de hoy, vamos a entrar a nuestra primera sección, que es las noticias. Bueno, como ustedes ya saben, las noticias tienen que ver no solamente con lo que vemos a nivel nacional, sino también con las editoriales o con aquellos editores independientes de otros países que muestran los cómics que a nosotros, tanto a Ramiro como a mí, nos llaman la atención. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a Ramiro porque él tiene noticias bastante interesantes. Ramiro, te escuchamos. Sí, Ricardo, encontramos varias noticias esta semana y traigo varias porque a mí me parecieron todas muy interesantes. Fue difícil para mí poder dividir en cuál iba a resaltar más que otra, pero son varias noticias, así que voy a partir por algo que partió como un rumor,
y que esta semana ya se confirmó definitivamente, la semana que recién pasó. Y es que Penguin Random House, una editorial que ha sido bastante conocida en el último tiempo, en los últimos años, porque se ha acercado mucho a la publicación de cómic, compró Boom Studios, una editorial que se hizo bastante conocida en el último tiempo, aunque ya desde el año 2005 que viene trabajando con publicación de cómic en Estados Unidos. ¿Y por qué se hizo conocida Boom Studios? Bueno, no solamente por adaptar licencias de conocimiento público como los Power Rangers, Dune, Firefly y otros tipos de contenido, sino que también últimamente publicaron el cómic de Keanu Reeves, que es es una seguidilla de letras, BRZRKR. Alguien pudiera también decir que es Berserker. Pero, ¿qué es lo relevante de esto? Y es que la compra de Penguin Random House para Boom Studios viene a ser como una ampliación del gran catálogo que tiene Penguin Random House a su publicación de cómics, porque lo que han declarado ellos es que Boom Studios no va a recibir ninguna modificación a partir de esto. Entonces van a seguir manteniendo la misma línea editorial, la misma libertad creativa y de buscar talentos para seguir publicando. Porque lo que busca Penguin Random House es ellos posicionarse en el mundo de la publicación y de la editorial como una editorial más grande y consolidarse como la gran productora y publicadora de cómics a nivel mundial, no solamente a nivel americano. Así que bueno, vamos a ver qué viene a ser esto para los creativos que ya estaban publicando para Boom Studios y qué va a pasar con también los siguientes números de que se siguen publicando este cómic de Keanu Reeves, que ha sido bastante conocido por lo que significa el nombre de este actor, también como ahora creador de contenido para cómics. Y otra noticia que llamó la atención es una noticia que involucra a un chileno. Y ya desde el mes pasado se empezó a publicar y esta semana ya salía el número 4 del cómic de Deadpool vs. Wolverine. Slash 'em Up se llama este cómic. ¿Y por qué llama la atención? Porque está dibujado por Alan Robinson, que hace tiempo viene dibujando para Marvel y esta vez le dieron un número bastante particular porque es un cómic en un formato distinto al que estamos acostumbrados. Este cómic es completamente en digital. Es un anuncio que hizo Marvel directamente y que está disponible para leerse en diferentes plataformas y es en un formato vertical. Si pueden echarle un ojo al cómic, tiene un formato y una lectura bastante particular, pero tiene ya bastantes números. No sé exactamente cuánto es la duración del arco de este cómic. Van publicándose esta semana, salió el número 4 de este cómic, pero llama la atención porque por la película que se va a estrenar dentro de pocos días, Alan Robinson con esto toma un carácter de mayor conocimiento público para la escena comiquera en Estados Unidos y también en el mundo. Así que tenemos ahí otro chileno triunfando en el mundo del cómic a nivel internacional. Y también esta semana se anunció que va a salir un cómic de Star Wars, que va a ser la adaptación de la serie de Ahsoka. De hecho, el cómic se va a llamar Star Wars Ahsoka, tal cual. Y es la confirmación de la adaptación de la primera temporada que pudimos ver en Disney Plus. Sale a la venta ya esta semana el primer número y tiene un equipo de trabajo bastante particular, porque estábamos acostumbrados en el último tiempo a que un artista en el tema de lo visual se encargara tanto de los lápices como las tintas, por ejemplo. Pero en este caso tenemos un entintador y un dibujante ya por separado, como trabajo clásico de cómic de los 90. Y coloristas y letristas también por separados. Y un artista para la portada. Así que tenemos ahí ya disponible en publicación. Este cómic ya es en formato físico también.
Y bueno, viene a adaptar lo que fue la serie de Ahsoka. Y particularmente lo que pretenden con esto es también un poco aumentar las expectativas de lo que siguen desarrollando, como es la película próxima que se viene de Mandalorian y Grogu en el mundo de Star Wars, y la el posible estreno de una siguiente temporada de Ahsoka, que se dice que está en desarrollo, pero todavía no se sabe nada de lo que va a hacer esta serie al respecto. Y también tenemos noticias chilenas del mundo del cómic. Y tiene que ver con diferentes eventos y lanzamientos que se van a realizar los próximos meses. Tenemos primero el lanzamiento de Mecha, Guerrero Cósmico, cómic de Futuro Comics, que va a ser el día 19 de julio, viernes 19 de julio a las 5 de la tarde en Santiago. Va a haber firma de ejemplares, vino de honor también, hasta las 7 de la tarde, anuncian en las redes sociales de Futuro Comics y de Café Comics. Será en Café Comics, justamente. Está ubicado en Huelén número 71, oficina 2, Providencia, Santiago. Así que para los que quieran ir al lanzamiento, comprar, adquirir el cómic Mecha, Guerrero Cósmico, y tomarse un vinito en el evento, están todos cordialmente invitados. También tenemos un festival de narradores, el primer festival de narradores gráficos de Arica, anunciado por historieta.cl. Se realizará el día 21 y 22 de agosto de este año. Entrada liberada, será en el INACAP de la sede Arica, ubicado en Santa María 2170. Y es un evento organizado por la CNGC y la Mesa de Dibujo de Arica. Podrán encontrar muchos stands, charlas, talleres y contacto directo con creativos del norte de nuestro país. Y por último, el 3 de agosto, esto se anunció hace poquito, el 3 de agosto va a haber un evento de cómics en San Miguel, el tercer malón del cómic de San Miguel, que será en La Cava, ubicado en Llano Subercasó 3519, San Miguel. Y están en la fase convocatoria para los que quieran, como editoriales, dibujantes, artistas, exhibir su trabajo en el evento. Va a ser un evento de carácter gratuito. Y la convocatoria está disponible en las redes sociales de Seca Editores o en @traucocomics también en Instagram, para que puedan, los que quieran ir con su contenido y los que quieran ir como asistentes también a este evento. Esas son las noticias que tengo yo, Ricardo. Excelente, Ramiro. Excelente recopilación de información, tanto nacional como internacional. Muchas gracias, Ramiro. Muy buen trabajo. Y también queremos hacer mención de, como bien mencionaba, y valga la redundancia de la palabra, Ramiro, sobre Mecha, Guerrero Cósmico. Queremos darle un gran saludo a Diego, que es el que está detrás de Futuro Comics, por su empeño. Se ha notado muchísimo el trabajo que está haciendo detrás de su cómic, y es justamente lo que queremos ver en los creadores de contenido, hablando específicamente de lo que es el cómic. Así que un gran saludo, Diego. Esperamos que tengas éxito en la venta, tanto en tus redes sociales como también en aquel evento que mencionó Ramiro. Bueno, por mi lado, yo tengo una noticia que es un evento que ocurrió hace algunos días atrás. El día de hoy, este programa se está grabando el día jueves 11 de julio. Pero el pasado día viernes, desde el viernes hasta el día domingo, viernes 5 de julio, hasta el domingo 7, se realizó en Quilpué, que es la zona donde vivo, la Feria del Libro de Quilpué. Esta feria, durante los 3 días, tuvo la oportunidad de presentar tanto libros nuevos como también editoriales que tienen dentro de su catálogo, libros infantiles, libros de ciencia ficción, libros de misterio. Y dentro de lo que es la feria se destaca algunas cosas que les voy a mencionar. Esta feria del libro, para quienes viven en otro país, Quilpué, se ubica aproximadamente 1 hora desde Viña del Mar. Seguramente más de alguno de ustedes conoce a Viña del Mar, de acá de Chile, como un lugar donde se hace el Festival de la Canción. Bueno, desde esa ciudad, desde Viña del Mar, 1 hora hacia el interior, se encuentra Quilpué. Ahora, ¿qué es lo notable de esta Feria del Libro? En esta Feria del Libro
el día sábado 6 de julio, se realizó la inauguración de la sala de manga y cómics de la Biblioteca Municipal. Es poco usual que dentro de lo que es la biblioteca a nivel nacional se deje un apartado exclusivo para lo que es el manga y el cómic. Tuve la oportunidad de conversar con algunas personas que trabajaron en esta sección de la biblioteca municipal y me comentaban de que esto era una iniciativa orientado principalmente hacia los jóvenes, pero que entendiendo que tanto el manga como el cómic abarca todas las edades, obviamente toda la gente estaba invitada a poder asistir y también no solamente asistir a la sala propiamente tal, sino que también se le invitaba a poder pedir esos libros siempre y cuando esté inscrita la persona para retirar libros desde la biblioteca. Me pareció un arreglo muy bueno. Yo entré a la sala está muy bien confeccionada, es un ambiente muy agradable. Habían algunos jóvenes dentro que ya estaban leyendo mangas y ellos entendieron de que era muy importante mantener el silencio, cosa que se agradece muchísimo. Entonces, para quienes vivan en la zona y quieran ver la literatura que en estos momentos se encuentra en esa sala, ustedes se pueden dirigir al Centro Cultural Daniel de la Vega, ubicado en Vicuña Maquena, número 684, acá en la ciudad de Quilpué. Como les mencionaba, se inauguró esta sala, pero además de eso tuve la linda oportunidad, y digo linda porque cuando uno se encuentra con gente que ama el cómic y está imbuido en ese ámbito, llega a ser muy grato en las conversaciones. Y ese día había un stand que estaba, podríamos decirlo, conducido por Eduardo Becerra, quien es un ilustrador y dibujante independiente, quien me estuvo conversando sobre la editorial Clio Comics. En la editorial Clio Comics, como ya les había comentado, se instaló con un stand para mostrar sus productos, y en uno de ellos había una revista que contemplaba 4 historias y algunas entrevistas. Clio Comics es una editorial, como bien dice, una de las, se podría decir, folletos que me entregó Eduardo, que dice lo siguiente: ¿te apasionan los cómics? Clio Comics es una editorial creada por autores y dibujantes emergentes para apoyar a nuevos talentos y fomentar la lectura de historietas. Ofrecemos una amplia variedad de historietas para todas las edades y gustos, con temáticas diversas y siempre con respeto a la diversidad y libertad de expresión. Y nuestro objetivo es convertirnos en una editorial autosuficiente que sirva como referente de accesibilidad, innovación y apoyo para la cultura, llevando nuestras obras a todo público en diversos formatos. En la página de Clio, de Clio Comics, ustedes van a poder encontrar los formatos digitales de sus cómics y de sus historias. www.cliocomics.cl. Yo había conversado con Eduardo de que iba a tratar de comunicarme con él para después hacerle una entrevista y compartir con ustedes, queridos auditores, su experiencia como dibujante y como ilustrador. Fue muy amable, me habló un poco sobre la editorial, sobre la idea principal, me entregó material y por supuesto tuve la oportunidad de comprarme uno de los números que él estaba vendiendo ese día, que contempla la historia de Fabián ilustrado, de Psycomic, de JJ León, Juanimator y Cristina Arriagada. La verdad es que el formato de la revista que me pude comprar ese día de Clio está muy bien armado, está muy bien confeccionado, las historias son muy legibles, aunque el único detalle que se pueden encontrar con el formato impreso es que la revista es de un tamaño un poquito menor que el estándar de la revista que uno regularmente se compra. Por lo tanto, quizás para quienes les gusta el manga no es desconocido el formato. La mayoría de los mangas se tienden a vender en tamaños pequeños para poder transportarlos de manera mucho más fácil.
Y el cómic tiende a ser como la mitad de un formato cómic y mitad formato manga, que me parece bastante interesante. Y las historias, el contenido de la revista, está muy bien logrado. De las historias que están acá me llamaron mucho la atención dos, que quizás en algún momento las pueda yo compartir con ustedes. Los dibujos están muy bien acabados y, como bien decía el folleto de la editorial, son dibujantes y artistas emergentes. Algunos de ellos yo los conozco más por nombre, primera vez que veo sus obras, me gustó bastante. Y quería compartir con ustedes esa noticia porque es una editorial que no es muy conocida, pero los invito a que puedan visitar la página de internet y cuando tengan la oportunidad comprar la revista también de Clio Comics. Es una editorial, como les decía, con un trabajo muy pulcro, muy bien hecho. Se felicita a todos los chicos que trabajan en Clio Comics, por supuesto. Y además de eso se hace la invitación dentro de la misma revista a que podamos conocer también el trabajo que está haciendo. De hecho, el director del colectivo Clio Comics, Jan Tuto Venegas, hace una muy linda introducción en la revista. Así que muy agradable, la verdad, el haberme encontrado con Eduardo Becerra. Muchas gracias, Eduardo, si estás escuchando este programa. Vamos a colocar parte de tus redes sociales acá para que la gente igual te conozca. Porque, como yo les decía, es importante también que el artista permita que la gente pueda acercarse a ellos para conocerlos mejor, para conocer el autor que está detrás de la obra. Así que muy agradecido. También me pude comprar alguna revista que íbamos a analizar dentro del mismo programa del día de hoy, más adelante. Pero destaco, como había mencionado al principio, que se felicita todo lo que se ha hecho acá en Quilpué del haber abierto dentro de la biblioteca municipal un apartado para el manga y el cómic. Por supuesto que me voy a inscribir, voy a ir a buscar algún manga, especialmente de Slam Dunk, que me encanta, y tener la experiencia de cómo es leer, ir a buscar y posteriormente entregar un cómic que me parece un trabajo maravilloso de parte de la municipalidad de Quilpué. Y por supuesto me gustaría conocer, junto con Ramiro, si ustedes en su localidad acá en Chile, el municipio o la biblioteca en donde ustedes se encuentran tienen un apartado del cómic y del manga, como acá se ha hecho. O en tu país, si eres de Latinoamérica, alguna biblioteca de tu país o de tu zona donde vives, ¿tiene alguna sala donde puedas adquirir o más bien puedas leer libremente un cómic o un manga? Te invitamos a que nos compartas tus comentarios en estas redes sociales donde se está publicando el día de hoy este podcast. Así que nuevamente muchas gracias, Ramiro, por tan excelente información sobre las noticias referentes al ámbito internacional y nacional, y los invitamos a cada uno de ustedes también a que compartan con nosotros lo que tengan en la zona donde viven. Así que con esto cerramos la sección de las noticias. Muy bien, ahora entramos a la sección de reseñas de cómics tanto nuevos como los no tan nuevos, y esta sección trae varias cosas, así que ingresemos ahora a esta sección de reseñas de cómics. Bueno, tal como habíamos conversado anteriormente, nosotros con Ramiro tratamos de buscar aquellos cómics o historietas que nos llamen la atención de manera personal y las compartimos con ustedes. Y para el día de hoy, Ramiro nos tiene dos cómics que él tuvo la oportunidad de leer y nos va a mencionar su reseña. Ramiro, te escuchamos. Sí, Ricardo, muchas gracias nuevamente por el pase. Y claro, como es mi costumbre personal, traigo un cómic nacional y un cómic ganador de los Eisner, según llevo registro de forma cronológica. En el caso del cómic nacional, bueno, también incorporando esto, los dos cómics que traigo tienen un corte cómico. Los traje hoy para que podamos tener una cohesión y una relación del material que vamos conversando en el podcast.
Y curiosamente, el primer cómic del que voy a hablar es Salchicomic. Historias de un... Ahí tenía el título exacto acá. Aquí sí. Salchicomic. Historias cortas de un perrito largo. Este cómic lo adquirimos con mi esposa cuando fuimos al Salón de la Historieta en Santiago. Particularmente a ella le llamó mucho la atención porque ya de portada y de entrada se ve como un cómic muy tierno pero muy cómico. Y bueno, es dibujado por Cristian Luco. Dibujado y escrito por él, y en la parte técnica y de edición de textos y corrección de estilo los hace María José Meneses. ¿Y qué es lo particular de este cómic? Es un cómic de 32 páginas en un formato de tira cómica en vertical. Cada página tiene una historia diferente, un sketch en particular. Y es del año 2018, ganó el premio FIC a Mejor Cómic de Humor ese año. Así que no es menor. Este cómic narra las vivencias de Samuel, el compañero perruno de Cristian y María José, en historias cortas a todo color. Es muy entretenido, es para todo público, tiene un estilo de caricatura. Es ideal si tú tienes una mascota, porque te puedes sentir muy identificado con las vivencias que ellos presentan en este tomo en particular. No es la única reproducción que ellos han hecho de las aventuras de Samuel, su perrito. Tienen otros cómics también, están disponibles en su página, @cuadernísimo en redes sociales. Pueden buscarlo por cuadernísimo.cl también en internet. Tienen un catálogo no solo de estas historias, sino de otras que también Cristian ha escrito y dibujado. Pero particularmente Salchicomic es muy entretenido. El arte es muy, muy limpio. El color es muy bonito también. Es muy cuidado. En términos gráficos está muy lindo, muy bien hecho. Se nota el cariño también que le pusieron al trabajo. Y en términos de historia y de textos está también muy chistoso. Tiene chistes muy cortitos, lo que lo hace muy, muy fácil de leer y muy cómico. Así que lo recomiendo si lo pueden adquirir. Cuando ellos están en eventos hacen precios especiales también. Y venden su otro material del Salchicomic también, porque tiene otras dos historias que son un poco más largas en otros volúmenes, pero este en particular es para iniciar su lectura es bastante recomendable. Y quiero detenerme aquí para hacer una mención especial, porque este cómic lo compró mi esposa. Entonces ella lo leyó primero y me comentó que lo había encontrado, además de el dibujo muy sencillo y muy cómico que tiene, muy elegante. El estilo de dibujo hace que se vea, en palabras de ella, muy elegante. Así que, y también les envía un saludo a la gente de Cuadernísimo. Y bueno, vamos a estar ahí pendientes de su trabajo también y comprando más historias. Y el otro cómic que traigo es un ganador de los Eisner, ganador del año 92. Es Gru the Wanderer. Ese año en particular hubo varios ganadores. El que resalta es Sandman de Neil Gaiman, por su trayectoria y por todo lo que involucra como un cómic clásico. Pero en la categoría publicación de humor ganó Gru the Wanderer. Y es un cómic que ya tenía ediciones anteriores. Viene siendo publicado casi en el 77, tuvo una primera aparición. Pero desde 1981, 1982 empieza a tener publicaciones regulares. La particularidad de esto es que su escritor y dibujante, Sergio Aragonés, es dueño completo de los derechos de publicación, los derechos de autor y de todo lo que tenga que ver con la publicación de las historias. Es algo que también vamos a hablar un poco más adelante en el tema principal. Pero llama la atención por eso, porque podemos encontrar material de Gru the Wanderer en diferentes editoriales de Estados Unidos.
Concretamente el tomo que yo encontré para leerlo y poder reseñarlo es de Marvel, pero ha sido publicado por Dark Horse, por Eclipse, por diferentes editoriales de Estados Unidos, y en español se llegó a conocer como Grunan el Vagabundo, aunque después se empezó a conocer como simplemente Grunan. También en español, particularmente en España, fue publicado por diferentes editoriales en forma secuencial. Pero hablemos un poco más de qué es Gru, el The Wanderer, el vagabundo. Es un personaje estilo Conan el Bárbaro. Es una caricatura que el autor indica que claramente no es, el intelecto no es su fuente, no es su fuerte. Es un poco tosco, un poco torpe, pero siempre se está involucrando en peleas y en desventuras a lo largo de las historias. En un principio, las primeras historias de los 80 de Gru fueron más bien cortitas, en un solo volumen que empezó a publicarse de manera mensual. Tenía varias historias autoconclusivas y con chistes bien suavecitos. Tiene un humor para todo público también, pero de arcos bien cortos y bien contenidos. Y con el tiempo las historias ya empezaron a ser un poco más largas. Un volumen ya contenía una sola historia, pero seguía siendo de corte muy, muy chistoso, muy sátiro en algunos también, haciendo referencias tal vez a temas de actualidad de una forma cómica, y con un remate en las últimas páginas que saca carcajadas. Está dibujado y escrito, como mencionaba, por Sergio Aragonés. El colorista es Tom Bluth, tiene un color aparte, y también rótulos aparte de Stan Sakai. ¿Por qué menciono los rótulos y el color? Porque hubo una evolución, se nota una evolución en los números que fueron publicándose de a poco en el arte. Los rótulos se sienten diferentes, hubo un cambio en la manera de rotular, pero yo creo que obedece también a los tiempos. En los 90 hubo un poco más de evolución gráfica en ese sentido, así que se siente el cambio, y también en el color de Tom Bluth. Pero el humor de Sergio Aragonés, la forma de escribir, la frecuencia con la que él iba sacando números, siempre llamó mucho la atención. Si uno busca referencias en internet de este dibujante, va a encontrar referencias a sus trabajos anteriores en la revista Mad. Tanto los editores de esa revista como los editores que trabajaron con él en las publicaciones posteriores de Gru The Wanderer hablan muy bien de él por su rapidez para poder sacar el material. Y si uno revisita el humor de su historieta, va a encontrar elementos muy reconocibles de la comedia y que no pasan de moda. Te siguen haciendo muy chistoso las vivencias y las desventuras de este personaje. Así que muy recomendado también. Hay mucho material porque se publicó muchas tiras cómicas de Gru. Así que si lo quieren buscar, todavía hay disponibles por ahí por internet copias para comprar en físico. También hay versiones en digital. Y eso serían mis recomendaciones del día de hoy. Salchicomic de Cristian Luco por editorial Cuadernísimo, y Gru The Wanderer de Sergio Aragonés con diferentes editoriales a su vez. Muchísimas gracias, Ramiro, por esas excelentes reseñas de Salchicomics y también de Gru The Wanderer. Es bastante completa tu reseña y es muy cierto. Sergio Aragonés es un creador de cómics bastante rápido, y vi varios de sus cómics de Gru en varias comiquerías, por decirlo de cierta manera, y siempre me llamó la atención lo pulcro que eran las líneas para hacer un dibujo tipo cartoon. Bastante bonito, así que muchas gracias, Ramiro, también por esa reseña. Personalmente, yo tengo, si ustedes se recuerdan, hace un momento atrás estuve conversando con ustedes sobre lo que fue la Feria del Libro que se realizó acá en Quilpué. En esta Feria del Libro, una de las librerías, que es la librería Mis Líneas,
tenía dentro de su stock de cómics algunas revistas de Barrabases. ¿Por qué me llamó la atención y por qué quiero hacer una reseña de estos cómics? Porque me compré 3 tomos. ¿Y por qué me los compré? Aquí los lectores de cómics de Chile conocen muy bien Barrabases, porque Barrabases es una revista en donde se cuenta las peripecias y las divertidas aventuras de un grupo de fútbol con personajes bastante particulares unos de otros, y que en cada revista tenía un partido de fútbol con equipos de la zona, partidos con equipos internacionales, y se usaban muchos nombres bastante graciosos, especialmente acá para lo que es la audiencia chilena. Lo particular de esta revista, resulta que Barrabases tiene historias antiguas y la editorial Red Horse sacó varios tomos recopilatorios de estas aventuras de este equipo de fútbol en cómic llamado Barrabases. Y los dos, de las 3 revistas, 2 de ellas es una reedición de las revistas que salieron en septiembre y octubre del año de 1954. La revista está muy bien lograda. El material de las hojas se nota de mucho trabajo de por medio. Está muy pulcro. No se notan manchones de tinta, que por lo general muchas veces se nota en los trabajos de reedición. Se nota un declive, lo que es el detalle del dibujo. Pero en este caso, en estas 2 revistas, que son del año 54, se nota un trabajo de edición bastante pulcro. Y les voy a leer un poquito sobre un mensaje que aparece dentro de la revista. Dice: esta revista es copia del original de la publicada en el mes y año indicado en la portada. Por ello, y aquí sale algo gracioso, los concursos y premios en las diferentes páginas son de fantasía, venciendo en el año respectivo. ¿Y por qué? Porque para esos años la revista Barrabases no solamente mostraba la historia de este equipo de fútbol ficticio en cómic, sino también en parte de sus páginas efectivamente venían sorteos, venían concursos y también hacían entrevistas a jugadores reales de fútbol de los diferentes equipos que habían en esa época acá en Chile. Entonces era una revista bastante completa, y con el paso de los años se empezó a centrar netamente en las historias ficticias de este equipo de fútbol Barrabases. Entonces, las revistas que yo tengo en mis manos, que son del año 54, hablando de las reediciones, están muy bien logradas. Felicitaciones a la editorial Red Horse por el trabajo de haber traído la historia de Guido Vallejos, quien es el creador de Barrabases, de esos años de una manera tan pulcra. Está muy bien logrado. Las historias que yo tengo en mis manos, como corresponden al año 54, son historias obviamente que tienen una connotación bastante variada de acuerdo a la época. Por lo tanto, algunas expresiones o algunas frases ambientadas en esa época no se logran entender a la fecha, pero aún así lo que es lo divertido de la historia no se pierde para nada. Así que recomendación: si ustedes acá en Chile les gusta Barrabases, pueden encontrar las ediciones de Red Horse en su sitio de internet y también en las librerías, puesto que tengo entendido que estas reediciones se están empezando desde ya hace algún tiempo a vender en las librerías, y la edición que yo tengo acá en mis manos son de mayo de 2024. Eso quiere decir que ya desde mayo de este año se empezaron a publicar estas reediciones antiguas. Y la otra revista que también corresponde a Barrabases es un tomo recopilatorio de varias historias en un formato de tapa un poquito más dura que las revistas convencionales, en donde se toma un personaje de este equipo de fútbol y se cuenta varias anécdotas o varias partes de la historia que se centran en cada uno de estos personajes. Y en este caso yo me compré uno que es uno de mis personajes favoritos de Barrabases, que es Cañoncito, y en la contraportada, más bien dicho, en la portada de la parte final,
aparece la cantidad de tomos que Red Horse está haciendo de Barrabases, que son las historias inéditas y clásicas. Son en total 25 libros. Yo en este momento tengo en mis manos el número 2, que es sobre Cañoncito. Y acá viene un detalle importante, que si bien nosotros tratamos de alabar mucho con Ramiro las revistas, puesto que hay un trabajo y entendemos que hay un trabajo de por medio, lo que sí me hubiese gustado haber visto en esta edición de Red Horse, para los que son las historias inéditas y clásicas, que son estos 25 libros, me hubiese gustado haber visto un trabajo más pulcro en lo que es el color y lo que son las líneas de cada historia. ¿Y por qué lo hago mención? Porque en las revistas originales de Barrabases, para quienes tienen en sus manos esta revista, es muy cierto que el color, para muchos años dentro de las editoriales, siempre fue un trabajo muy duro, muy complicado. A veces se vaciaba el color de un objeto sobre la línea dibujada y pisaba muchas veces el color que estaba a continuación. Entonces a veces el color no estaba dentro de la figura, estaba corrido, y entendemos que hay un trabajo de por medio. Pero aún así, para lo que es la editorial Red Horse, me hubiese gustado que el color hubiese sido más pulcro, las líneas que hubiese sido más nítidas, así como lo hicieron con las ediciones del año 54. Las ediciones del año 54 yo le pondría, para los años en que fue dibujado por Guido Vallejos esta historia, y viendo la reedición de estas dos historias, yo le pondría un 10 de 10. Pero a la edición recopilatoria bajo el subtítulo Historias inéditas y clásicas, yo ahí le pondría un 7 de 10, porque creo que la edición de las páginas hubiesen sido mejor. Las historias se entienden, pero lamentablemente lo que son algunos textos y algunas líneas y dibujos se pierden podríamos decir, por la saturación de algunas zonas por el color. Lo felicitamos nuevamente, editorial Red Horse, porque vamos a colocar en este podcast una mención a su página de internet, y si alguno de ustedes lo está escuchando, felicitaciones, chicos. Entendemos que hay un trabajo de por medio, pero personalmente los felicito muchísimo por las ediciones antiguas, las más antiguas, pero las historias inéditas y clásicas me hubiese gustado haber visto un trabajo un poquito más pulcro. Esa es mi reseña de cómics. Barrabases, un cómic nacional, un cómic muy conocido a nivel nacional. Todavía se siguen encontrando varias de estas historias en los kioscos, como ya les habíamos mencionado a ustedes, de otros países, en estas pequeñas tiendas de revistas que uno encuentra en las calles de Chile. Y revistas antiguas, obviamente, solamente gracias a las editoriales que hacen reediciones podemos llegar a tener esta historia. Vamos a hablar en programas futuros más todavía sobre Barrabases, sobre Guido Vallejos, sus creaciones, sus personajes. Así que no se pierdan los programas que vienen posteriormente, porque vamos a seguir haciendo reseñas de cómics. Muy bien, esto ha sido la sección de reseñas, y ahora vamos a entrar a lo que es el tema principal. Así que cerramos esta sección y seguimos con la próxima. Tal como habíamos mencionado, ahora entramos en el tema principal, que tal como ustedes habían escuchado al principio de este programa del día de hoy, vamos a hablar sobre los derechos de autor. ¿Qué significa esto en el ámbito del cómic? Y para comenzar, vamos a escuchar a Ramiro, porque Ramiro nos va a hablar sobre justamente lo que es el derecho de autor. ¿Qué significa esto para lo que es el cómic, Ramiro? Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, bueno, en este programa en particular vamos a hablar en términos generales acerca del derecho de autor y la propiedad intelectual. Trajimos este tema a colación en este programa específico, un poco por lo que comentábamos en el programa anterior sobre lo que pasó con la no publicación de Loco Sexton por Action Comics, que tuvo unos inconvenientes en términos de derechos y regalías al respecto, que era algo que ellos no tenían contemplado, pero que nos dio pie a nosotros para hablar un poco sobre esto, sobre
los derechos de autor en lineamientos generales, y tal vez algunos de nuestros auditores desconocen algunos procesos. Si ellos quieren crear una obra, qué pasa legalmente con una creación, moralmente con una creación también, y si hay editoriales interesadas o si alguien como persona natural se interesa tal vez en empezar a publicar material de otros autores. Entonces, para eso es necesario conocer algunos términos generales. Los derechos de autor son algo que viene gestionándose hace bastantes años, no es algo relativamente nuevo. Y tiene que ver con los derechos patrimoniales o dicho en términos más sencillos, con quién es el dueño de y quién tiene derechos a realizar con una obra. Los derechos de autor cubren una gran cantidad de obras publicadas o no publicadas. No tienen que ver solamente con la literatura, con el cómic, con el arte. También tienen que ver con la ciencia, y en el tiempo en el que estamos viviendo actualmente también con los software o estudios científicos, con productos informáticos, con todo tipo de creaciones que una persona realice y que sean originales. Ya solo por el hecho de crear algo, uno se convierte en el autor y en líneas morales y éticas como el dueño de todo lo que tú quieras hacer con eso. Esto es algo universal y quedó establecido con algunos tratados y con algunos convenios que también vamos a hablar más adelante. Pero a nivel mundial, el solo hecho de tú crear algo ya te hace dueño de lo que tú creaste. Pero, por términos legales, y para dejar bien en claro qué se va a hacer con tu obra o con tu material, tiene que pasar por procesos de los que vamos a hablar ahora, y eso ahí vamos a no entrar en mucho detalle, pero los vamos a mencionar para que todas las personas que no conocen cómo se hace esto lo tengan un poco claro. Los derechos, tenemos que decir que son, como mencionábamos, son de orden patrimonial. Como mencionábamos, quiere decir que tienen un poseedor. Este poseedor le da la facultad de poder adquirir regalías económicas de la distribución de su obra, en el caso del cómic, o derechamente de la publicación y reproducción de la obra. ¿Y qué pasa por ejemplo, si un autor fallece? Estos derechos son heredables. Por lo tanto, si un autor de hace muchos años publicó y registró y siguió haciendo material original, y en algún momento su sucesión se puede ver beneficiada de lo que se siga recibiendo como compensación por este material que se sigue produciendo. Así que son heredables los derechos de autor. Y bueno, ¿qué pasa también? Y por eso es el tema principal también de nuestro programa del día de hoy. ¿Qué pasa si hay alguna otra entidad interesada en tu material como autor, o si uno, como posible reproductor de un material, que está interesado en la autoría de otro? Eso pasa a ser ya la obtención de licencias o derechos de cómic de terceros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una editorial quiere publicar material de otra persona? Lo primero que tiene que hacer es contactarse con el dueño de los derechos de esa publicación. En el caso del cómic, por ejemplo, puede ser un autor individual, pueden ser autores en conjunto, y puede ser una editorial o una agencia que sea dueño de los derechos. Entonces, una vez que se identifica quién es el dueño de los derechos, hay que hacer una negociación. Por lo que comenzábamos anteriormente, la reproducción y la publicación tiene intereses económicos.
Por lo tanto, la persona que está interesada en recibir regalías por esto tiene que negociar con los autores. Y viceversa, esto tiene que ser porcentual. O sea, hay que dejar muy en claro qué porcentaje va a recibir el autor, qué porcentaje va a recibir el distribuidor, qué porcentaje va a recibir la editorial, y etcétera. Hay, según la cantidad de entidades involucradas en la publicación del cómic, es la cantidad de partes que se dividen las regalías que se llaman de este material. Y aquí, como hay negociación de por medio, lo que se requiere es que se redacten contratos. Por lo general, toda editorial del tamaño que involucre tiene que redactar un contrato para establecer cuánto va a recibir las partes y por cuánto tiempo, porque no es algo perpetuo, sino que se puede establecer cuánto tiempo va a publicarse o recibirse, o por cuánta cantidad de copias, por ejemplo. Los contratos pueden ir variando, y como son aspectos legales muy específicos que con el tiempo se han ido incorporando, todos los países tienen legislaciones diferentes al respecto. Es muy importante que los contratos los realice un abogado especialista en propiedad intelectual, para que todo esté no solo en regla, sino para que en el caso de que exista alguna infracción o algún rompimiento de algo estipulado, no solo lo legal, sino en el contrato, este abogado también sirva para, u otros abogados de propiedad intelectual sirvan para poder presentar casos legales, interceder y resolver en caso de anomalías que se puedan presentar. Como mencionábamos, parte de la redacción del contrato tiene que ver con el pago de las regalías. Existe, y esta es una pregunta que incluso yo me la hice y por eso también la menciono, ¿existe un tarifario para la negociación de derechos de autor en los diferentes aspectos que esto pueda presentar? No existe. Por eso es muy importante que las negociaciones sean con abogados especializados o que uno se asesore muy bien antes de poder realizar estos procesos de negociación de derechos, porque no hay un tarifario específico. Por lo tanto, hay editoriales o agencias o autores que pueden negociar cantidades millonarias como cantidades menores. Lo importante es que se sepa bien y que se tenga muy en claro lo que se va a realizar y la cantidad de dinero involucrada para todas las partes que van a recibir regalías al respecto. Y naturalmente hay alguien que se tiene que hacer cargo de que se cumplan los términos de este contrato, que pueden ser las mismas editoriales, los mismos autores, o el mismo abogado que se contrate para estos efectos, para evitar, como mencionábamos en el futuro, conflictos legales con la publicación. Hasta aquí hay aspectos que hemos tratado y que tal vez pueden ser muy, entre comillas, obvios o específicos, pero a veces no hay que descuidar que pueden ocurrir invariables en el camino o variables que nosotros no podamos dominar, y ante eso hay que estar preparados. Lamentablemente, en algunos casos eso puede ser perjudicial para una editorial, puede ser perjudicial para un autor o varios autores, pero hay que tener en cuenta eso, que muchas veces, aunque son contados los casos, existen dificultades, incumplimientos, etc. Así que no pensemos que esto es se redactó un contrato, se negoció y de ahí en adelante va a salir todo bien. Pueden haber inconvenientes durante el proceso o incluso después, que fue un poco lo que pasó en el caso de Loco Sexton, aunque no manejamos muchos detalles específicos de ese caso, pero por lo que redactaron en la editorial, tal vez eso fue lo que les pasó. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en el caso de las editoriales? Como mencionábamos anteriormente, hay tratados y convenios a nivel mundial sobre los derechos de autor y las licencias de propiedad intelectual, pero cada país también tiene sus leyes al respecto. Por lo tanto, las editoriales, si traspasan las barreras transnacionales, tienen que estar muy en claro cuáles son
los derechos exclusivos, los derechos no exclusivos o excluyentes, según el país donde lo estén tramitando, el lenguaje, la traducción, a niveles de distribución también, en qué territorio va a ser distribuido, si va a tener alcance transnacional o solo dentro de un sector. Eso también tiene que estar especificado en la publicación. Y también el formato, porque recordemos que el cómic tiene diferentes formatos, diferentes tirajes. Entonces eso también tiene que estar muy bien definido, y tiene que estar no solo definido en términos editoriales, sino también de distribución, sobre todo por la era en la que estamos viviendo hoy en día, que también hay mucha edición digital de contenido. Y también eso está, hay licitaciones al respecto. Entonces eso también tiene que estar muy bien especificado en los contratos que se hagan. ¿Qué pasa en nuestro país específicamente? Bueno, en Chile hay procesos que también se pueden generar. ¿Hay obligación de hacer estos procesos? Por ejemplo, si una persona escribe un cómic, dibuja un cómic y quiere vender o lucrar con esto, no hay requerimientos, pero sí se recomienda que se haga. Aunque no es un requisito para cada obra, en el mundo globalizado en el que existimos, es necesario ahora poder registrar todo lo que uno produzca. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, en Chile hay departamentos para registrar la propiedad intelectual de las obras. Hay procesos que se pueden hacer físicamente yendo a oficinas específicas o llenando formularios para poder hacer el registro de propiedad intelectual, pero también se puede hacer online. Con la globalización y el uso de las tecnologías de internet, ahora se puede hacer de forma digital, pero lo importante es que se realice. Junto con eso, también es importante que se registren las obras en lo que se llama el ISBN, que es básicamente es un registro mundial con un código de barras, un código numérico que se puede transformar en un código de barras, en el que existe todos los datos referentes a la obra y que pueden ser localizables en cualquier parte del mundo. Y esto es muy requerido, sobre todo en los términos de distribución, por las librerías que después van a llegar el producto y que las van a comercializar. Se les facilita a ellos tener el acceso a todos los aspectos legales de la obra, y también para términos de cliente, al cliente también se le puede hacer muy fácil saber todo lo que contiene la obra en sí. Y en el caso de las obras de terceros, como mencionábamos, es necesario poder en Chile tener todos los contratos, todas las licencias claras de los propietarios de los derechos, la cesión de derechos en caso de que hayan alguna negociación, o los acuerdos de distribución. También los aspectos como mencionábamos anteriormente, los contratos para saber las regalías, los pagos, los porcentajes que se van a recibir, y el cumplimiento tributario propiamente tal, que tiene que ser como corresponde dentro de las legislaciones de los impuestos del país. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Y aquí resumimos un poco el asunto de por qué es tan importante el registro de propiedad intelectual y para que se cumplan los derechos de autor. Esto es una medida de protección. Con esto nosotros protegemos la obra o las posibles obras que sigan produciéndose a partir de una creación. Entonces es importante, por eso vemos por ejemplo, ahora en el mundo moderno conocemos lo que es el copyright, que es el término anglosajón con el que se conocen todas las obras que han tenido el debido proceso de registro, y que vemos nosotros gráficamente con ese circulito y la letra C en el nombre, que pueden ser de personajes, pueden ser la obra completa, pueden ser las historias. Bueno, ahí ahora con los avances tecnológicos hay un montón de aspectos que pueden ser registrados,
y con los que uno puede proteger no solamente un personaje, sino también una historia completa o una publicación completa. Entonces, resumiendo esta parte, el proceso involucra muchos aspectos, involucra muchas negociaciones, redacción de contrato, pero ¿por qué lo mencionamos? Porque es importante para proteger el patrimonio cultural y también el patrimonio económico de los creativos en este respecto. ¿Qué otros aspectos involucra esto en Latinoamérica? ¿Qué involucra esto? Habíamos mencionado un poco cuando fallece un autor. ¿Qué pasa con el tiempo con la obra? ¿Qué pasa con lo que se puede hacer con esa obra? Bueno, esos otros aspectos nos va a seguir conversando nuestro amigo Ricardo. Sí, muchas gracias, Ramiro. Es muy cierto que, por ejemplo, quizás en tu caso tú seas lector de una revista y a lo mejor como eres consumidor no te llama tanto la atención el aspecto de lo que es la propiedad intelectual o el derecho de autor, pero si eres un creador de cómic, un ilustrador, esto sí te concierne porque es cierto que el copyright protege al creador de la historia o de los personajes hasta cierto grado para que no se mal utilice. Como decía Ramiro, hay un aspecto legal también del uso para generar ganancias con lo que se está creando y muchos abogados y muchas empresas más grandes ya tienen la experiencia de cómo arrebatarle a otros creadores sus creaciones. Entonces, aunque tú tengas noción de que es tu creación, siempre va a ser bueno que puedas de una u otra manera proteger lo que estás creando. En el caso del Concomics, nosotros estamos dentro del proceso creativo, pero estamos muy conscientes justamente que para proteger las obras que vayamos a hacer como amigos y también creadores de cómics, esta información nos es muy útil justamente para que no ocurran aquellas situaciones, como decía Ramiro, en las que otras personas u otras empresas utilicen de mala forma aquellas creaciones que obviamente nosotros cada uno de nosotros somos los propietarios moralmente de lo creado. Ahora, como bien decía Ramiro, hay una pregunta. Bueno, ahora si yo protejo mi obra, supongamos que yo creo un cómic de un personaje. Este cómic, este personaje, ¿hasta cuándo va a existir bajo mi poder, bajo mi autoría? Bueno, de acuerdo a lo que es las leyes de cada país, Argentina, Brasil, Colombia, acá en Chile, en Ecuador, cada una de ellas protege a la creación del mal uso, pero también se trabaja un concepto que es podríamos decir, cuando expira el periodo de protección de los derechos de autor. ¿Qué significa? Significa que cada país tiene una ley en la que se estipula la cantidad de años que tanto el autor como la familia de este puede seguir recibiendo los beneficios monetarios de lo que es el personaje o el cómic creado. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra investigación, acá en Chile, supongamos que tú creas un cómic, ese cómic y ese personaje va a ser tuyo durante tu vida, y cuando tú fallezcas, tu familia, si está bajo tu nombre y con todas estas protecciones que acabamos de escuchar de parte de Ramiro, tienes 70 años después de que tú hayas fallecido para que tu familia reciba estos beneficios. En Argentina es lo mismo. En Bolivia bajamos la cantidad de años, ya no son 70 años, son 50 años. En Colombia son 80 años. Esta cantidad de años, te vamos a repetir, son la cantidad de años posterior a la muerte del creador, en donde la autoría del cómic o del personaje se mantiene para la familia o para los herederos del creador de esto. Por ejemplo, en México se respetan 100 años. El creador del cómic o del personaje de cómic tiene el poder sobre ese personaje mientras viva, pero después de su muerte
la familia, durante 100 años, puede seguir recibiendo lo que son los beneficios de esa creación. ¿Qué pasa después? Bueno, tal como habíamos mencionado, después de este periodo de protección de los derechos de autor bajo las leyes de cada país, todos estos personajes y todas estas historietas pasan al dominio público justamente por el convenio que se hizo a nivel mundial sobre todas las que son las obras artísticas creadas en un periodo de tiempo. Esto pueden ser canciones, pueden ser películas, pueden ser lo que se haya creado y lo que se haya resguardado mediante las leyes que actualmente estén disponibles en cada país. Entonces, después de esto, ¿qué sucede? Bueno, al entrar al dominio público, todas las personas que quisieran utilizar tanto la historieta, el cómic o los personajes, los pueden hacer sin tener que pedir permiso a las entidades o a los familiares de aquella persona que creó el personaje o la historieta. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, vamos a tomar el caso del país vecino, de nuestros vecinos en Argentina. Cuando una obra pasa a ser dominio público en ese país, todas las obras pueden ser reproducidas, se pueden distribuir, se pueden traducir, por ejemplo, que un creador en Argentina haya hecho un libro en francés, se pueden traducir al español, se pueden adaptar y se pueden modificar libremente sin tener que pedirle permiso a aquella editorial o a aquella familia que en su tiempo eran dueños de esta obra. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? En Argentina, lo que sí se debe hacer es respetar el derecho moral de atribución. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, vamos a asumir que en Argentina hay un personaje que fue criado y que vive en La Pampa, Argentina. Si yo conozco que este personaje argentino pasa a ser de dominio público, yo estoy moralmente obligado a colocar en alguna parte que ese personaje de La Pampa, Argentina fue creado por tal autor. De esta manera estoy respetando el derecho moral de atribución, pero puedo reproducir, distribuir o adaptar aquella obra de manera libre. En otros países, de acuerdo a la ley, puede ser que hayan restricciones sobre la distribución o también el reproducir esas historias con alguno de estos personajes o de esta historieta, pero como les volvemos a decir, querido auditor, va a depender de las leyes de cada país, pero cada vez que un personaje sale al dominio público, como está todo globalizado, lo más probable es que comiencen a tergiversar los personajes que fueron creados en su momento y pasen a llevar el derecho moral de atribución. Es decir, no le dan el reconocimiento al que creó la obra o no respetan también el origen de la obra, que también hay que tenerlo presente. Hay muchos personajes que no se respeta el origen de lo que es la obra como tal. Supongamos que ese personaje en La Pampa, Argentina, fue creado bajo un ámbito del cuidado de los animales, del cuidado de su familia, y en el transcurso de su vida, estos ámbitos se mantienen durante todas las historietas que vienen de parte del creador. El derecho que viene moralmente se le pide a quien va a crear una nueva historia que mantenga estas cosas. Pero como le acabamos de decir, va a depender de las leyes que actualmente estén en funcionamiento en cada país para respetar los derechos morales del autor, como la atribución de la autoría y la integridad de la obra, que en este caso es incluir aquellos aspectos propios del personaje. Y aquí viene lo interesante sobre esto. Quizás ustedes han escuchado que durante el presente año 2024, Mickey Mouse, en la versión que es en blanco y negro, que aparece en una animación llamada Steamboat Willie, fue liberado al dominio público. Ahora, este es el único personaje de Disney que está bajo el dominio público, pero no las versiones que vienen después, y aparecieron muchas noticias en donde la gente pensaba que podía hacer lo que quisiera con el personaje.
pero la verdad es que Mickey Mouse como marca no se puede utilizar. Pero sí el Mickey Mouse que está dentro de la animación parece extraño y suena extraño y contradictorio. Pero estas son las leyes que están envueltas cuando un personaje pasa a lo que es el dominio público. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, también de este tigre que aparece en la serie de Winnie the Pooh? Bueno, Tiger, o conocido en otros lugares como Tiger, que es este tigre que tiene la colita en la cual él se apoya y va saltando de un lugar a otro. También entró el año pasado, me parece que fue el 2023, al dominio público. Y Peter Pan, que es el personaje que aparece en la obra de teatro también, de J.M. Barrie, también entró en el dominio público. Sin embargo, todo lo que son las características que aparecieron después en las películas de Disney, esas características de ese personaje están protegidas por derechos de autor. ¿Y por qué pasa esto? Porque el personaje principal tengan presente de que si fue creado de una manera y tiene un ambiente en el cual fue desarrollada la historia, no significa que todas las modificaciones posteriores de los que tuvieron el derecho sobre ese personaje y sobre esa historia también son liberados al dominio público. Por ejemplo, vamos a tomar otro personaje. Supongamos que ahora, durante este año, quizás usted, más de alguno quizás lo conoce por sus padres o a lo mejor por alguna revista que vio, que es Tarzán, el señor de la jungla. Bueno, este personaje, que es un personaje clásico creado por Edgar Rice, es un personaje que pasó a lo que es el dominio público. Ya no tiene los derechos de autor como tal. Entonces, este personaje ya ha sido utilizado en varias historias de cómics a nivel mundial, muchas veces distorsionando un poco lo que es el origen de este personaje, porque lo que son los derechos de autor sobre este personaje llamado Tarzán, en muchos países se les permite hacer esas modificaciones y el uso de aquellas cosas que en su momento no se podía hacer, pero que ahora sí. Entonces llama muchísimo la atención, porque este libro de Tarzán, de acuerdo a la información que yo tengo en mis manos, el primer libro que fue hecho para Tarzán, fue Tarzán el de los monos, fue hecho en 1912. Y esa obra ingresó al dominio público el 1 de enero del año 68. ¿Por qué? Porque en esos años, en Estados Unidos, los derechos de autor solamente protegían 56 años después de la muerte del autor. Y justo cayó en ese año del año 68. Pero después de eso, todos los que fueron creados a partir de esa fecha, por ejemplo, Tarzán, el león dorado, del año 23, obviamente pasaron años antes de que entrara al dominio público, que fue el año 2019, y obviamente a partir de ese año se podía publicar esa historia sin tener que pedirle permiso a nadie. Y lo mismo pasó con Tarzán, el señor de la jungla, que fue hecho en 1928, pero que pasó a este año como parte del dominio público. Entonces, los derechos de autor van siendo modificados de acuerdo a las leyes que vayan saliendo. Entonces, en el caso de Popeye, por ejemplo, o las primeras tiras que fueron hechas por Hal Foster de Tarzán, van a ser liberadas el próximo año, 2025. Popeye va a entrar dentro de los que son los personajes de dominio público. ¿Pero cuál? Popeye con el diseño del creador Elsie Chrysler. El diseño de ese Popeye va a ser liberado. El 2026, Pluto, que es el perro de Mickey Mouse, el Pluto que conocemos nosotros hoy día, el primer Pluto, va a ser liberado al dominio público, lo mismo que quizás algunos de ustedes la conocen, Betty Boop, que fue creado en los años 30. El año 2026 también va a estar disponible para lo que es el dominio público, porque los derechos de autor, de acuerdo a las leyes y a los años que les habíamos mencionado, terminan en esa época. Ahora,
¿Qué pasa con aquellos personajes que por mucho tiempo nosotros hemos visto? Por ejemplo, los personajes de Marvel, DC Comics, ¿también van a pasar por algo parecido? La verdad es que sí. Por ejemplo, para el año 2036 se espera que el primer Capitán América que se vio en los primeros cómics sea liberado por las leyes actuales de Estados Unidos al dominio público, porque los derechos de autor de ese Capitán América ya no van a existir. ¿Cuál versión de ese Capitán América? El Capitán América que apareció por primera vez en los cómics de Marvel. Timely Comics, me parece que, si es que no me equivoco, es la primera versión en donde el Capitán América, el escudo no es el redondo, sino es el que termina en punta, en la parte inferior. Entonces ese Capitán América va a ser libre de dominio público el año 2036. Y también otros personajes que llaman mucho la atención: para el año 2033, Superman, que apareció en Action Comics en el año 38, también va a perder sus derechos de autor para que pase a ser parte del dominio público. Lo mismo le va a pasar a Batman, lo mismo le va a pasar al Hombre Araña y a tantos otros personajes que hoy día vemos en Marvel, pero que después van a pasar a dominio público porque los derechos de autor, de acuerdo a las leyes actuales, ya no va a poder protegerlos de la utilización, como ya hemos visto en con otros personajes. Quizás para los conocedores de cómics independientes, lo más probable es que ustedes recuerden un personaje que se llama Terror, que es un hombre que tiene un traje negro y que tiene una calavera en el pecho. Ese personaje es de dominio público y uno puede hacer historias o historietas con ese personaje sin mayor problema. Entonces es bastante importante que tú entiendas a qué se refiere el derecho de autor. Porque hoy día existen películas con personajes en donde el derecho de autor pertenece moralmente a un creador X, pero empresas tienen el derecho de autor completo para el uso monetario del personaje. ¿Como cuál? El Hombre Araña. El Hombre Araña en estos momentos tiene los derechos de autor Sony Entertainment, por lo cual todas las ganancias de ese personaje pasan a Sony. Marvel lo puede usar porque hay otros aspectos legales que están envueltos. Lo mismo sucedió con King Kong. King Kong tiene varios dueños, son varios los que son dueños de lo que es derecho de autor de este personaje, pero sin embargo pueden ser utilizados en películas porque se compra o se vende, o por decirlo de cierta manera, se arrienda los derechos de autor para utilizar ciertos personajes en otro tipo de obras. Pero hay que pedir permiso siguiendo las leyes estipuladas para ello. Por eso ahora tenemos, por ejemplo, la película Godzilla vs. King Kong, o películas también con inventos de Godzilla también, que son algunas, por ejemplo, Toho, que es el creador original de Godzilla. Ellos tienen el derecho, pero también ahora Legendary Pictures, que se hizo como una especie de arreglo especial con Warner Bros., también tienen ciertos derechos sobre Godzilla para hacer película. Por lo tanto, querido auditor, habiendo escuchado la parte técnica de lo que es el derecho de autor, lo que es el dominio público, y ahora la parte práctica, habiendo escuchado también ejemplos sobre los personajes, en tu país, ¿hay algún personaje que actualmente esté dentro de lo que es el dominio público y que haya perdido los derechos de autor como tal? Si tú creas un cómic en tu país, ¿es fácil obtener la licencia y proteger tu obra o es más difícil? Nosotros vamos a vivir ese periodo cuando ya entremos a la parte más legal como Halcón Comics, pero dentro de ese proceso también queremos saber qué opinas tú, cómo lo has vivido. Si ya pasaste por ese proceso, ¿para ti fue difícil? ¿Ha sido complicado? Si ya tienes el derecho completo sobre tu obra, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tranquilo? ¿Has tenido que luchar para mantenerlo? Son comentarios que nos gustaría escuchar de parte tuya y que pudieras compartir con nosotros.
porque es un tema bastante interesante y tan diferente de un país a otro. Así que este ha sido el tema principal. No sé, Ramiro, ¿tú tienes algún otro comentario con respecto a todo lo que hemos conversado sobre el derecho de autor y sobre también lo que va de la mano, que es que entren estos personajes e historias al dominio público? Sí, solo recordar que antes de lo que mencionábamos, es un poco en lo que ha pasado en los tiempos modernos con este tema, que con el internet y la globalización de las comunicaciones ha sido mucho más fácil poder realizar estos procesos y que todo se conozca y que se haga todo como la legislación lo recomienda, y que se cumplan lo que nos faltó mencionar un poquito también, todo esto surgió gracias a los tratados o las convenciones de Berna, que ahí se hizo todo esto como a nivel más global. Hay 176 creo que son los países miembros o que se han incorporado a esta convención, que regula de forma transnacional todo lo que son lo que se puede hacer con los derechos de autor y la propiedad intelectual, y lo que hablábamos también del dominio público, que ellos establecen que el mínimo de años para que algo pase a dominio público son 50 años, de ahí para arriba. Y como mencionaba Ricardo, cada país ha ido modificando esa cantidad de años en alza, o ha mantenido el estándar de los 50 años. Pero recordar que si hoy en día tú, por ejemplo, como auditor o alguien no ha hecho el registro propio de su obra, no es difícil que tú puedas comprobar tu autoría por los registros, como mencionaba, del internet. O sea, si tú, por ejemplo, publicaste algo ya de forma digital sin haber hecho algún registro o algo por el estilo, ten la seguridad de que eso ya te da un aval de tu originalidad. Lo que te falta como procesos legales puedes ir haciéndolo sobre la marcha, pero en el momento que tú ya publicas ahora en internet una idea o hablas acerca de eso, ya eso te da ciertos derechos sobre lo que tú hiciste. Y también recordar lo que hablábamos de las creaciones de dominio público. Si te interesa tal vez, por ejemplo, saber, aquí hemos mencionado algunos ejemplos de los que se han liberado en el último tiempo, los que se van a liberar en los años que continúan, pero si tú quieres saber cuándo se libera algún personaje o alguna historia en específico que te interese a ti trabajar, reversionar o tal vez continuar, lo podemos buscar fácilmente en internet. Hay herramientas ahora por internet, páginas específicas que tienen registro, o que tú puedes buscar específicamente una obra para poder saber cuándo se libera, para poder tú hacerlo, o si ya está liberada. Como mencionaba Ricardo, hay que tener muy claras las diferencias de algunas que han sido registradas por grandes productoras como Disney, como Warner, etcétera, diferentes productoras de contenido. Así que gracias al internet ahora está todo ese material disponible y fácil de buscar. Exactamente. De hecho, vamos a compartir con ustedes dentro de este mismo podcast en nuestras redes sociales, hablando del comentario de este capítulo del día de hoy, una página donde tú también puedes visitar y observar todos aquellos cómics que actualmente están libres para el dominio público, para que tú puedas leer o incluso pescar a alguno de sus personajes y poder inventar historias sobre esos personajes que en su periodo de tiempo fueron tan famosos. Por ejemplo, la página que te queremos hacer mención es comicbookplus.com. En comicbookplus.com vas a encontrar todas aquellas historias, no solamente en inglés, sino también que hay un apartado para lo que es el cómic en otros idiomas, de aquellas revistas que actualmente están disponibles como dominio público. Y ahí te vas a encontrar con muchos. Por ejemplo, tengo entendido que para los que conocen acá en Chile, el Capitán Júpiter se encuentra actualmente disponible como parte del dominio público y se pueden crear historias de este superhéroe chileno sin pedir permiso, obviamente, a la familia del creador del Capitán Júpiter. Eso es lo que tengo entendido ahora, puede ser que me esté equivocando, pero en esta página de internet podrás encontrar
muchísimas historias, muchísimas revistas de antaño que están disponibles de manera gratuita y son parte del dominio público. Así que vamos a dejarlo también como link. También vamos a dejar otras nuestras redes sociales que ustedes también nos pueden encontrar. Vamos a seguir, por supuesto, mencionando en próximos capítulos todo lo que tiene que ver con el ámbito del cómic, no solamente nacional, sino también internacional. Y también vamos a tratar de compartir con ustedes, como lo hicimos en el capítulo número 3, de entrevistar a creadores de cómics también. Va a ser bastante entretenido escuchar qué opinan estos creadores de cómics frente a los temas que ya hemos conversado con ustedes de acuerdo a su experiencia. Por lo tanto, no se pierdan los capítulos que vienen después. Este ha sido el capítulo número 4 con respecto al derecho de autor, cómo afecta esto a la creación del cómic y a la mantención, obviamente, de la creación con respecto a su creador, de acuerdo a las leyes que existen. Pero, ¿qué va a pasar ahora con el podcast? ¿Qué sucede? ¿Por qué se los menciono? Porque este capítulo de hoy, que es el capítulo número 4, ha mantenido una estructura bastante interesante, pero para el próximo se viene algo especial. Ramiro, ¿nos puedes contar qué va a suceder en el próximo capítulo del podcast de Halcón Comics? Sí, Ricardo, ¿no? Con mucho gusto y con mucho entusiasmo, porque como tú mencionabas, aunque hemos mantenido una estructura en estos capítulos y en nuestro programa, también tenemos contemplado hacer especiales. Y el próximo capítulo vamos a hacer un especial de las Tortugas Ninja, o en inglés conocidos como Teenage Mutant Ninja Turtles. Vamos a hablar de muchos aspectos sobre este icono pop de los 90 para nosotros, y bueno, esperamos que les guste lo que vamos a preparar para el próximo programa. Exactamente, va a estar bastante entretenido ese capítulo especial, así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido, contemplando todos los aspectos de estas queridas tortugas que la mayoría de la gente en Latinoamérica las conoce, y obviamente para muchos de nosotros fue parte fundamental de nuestra niñez. Así que muchas gracias por su tiempo, queridos auditores. Esperamos que pasen una linda jornada y junto a Ramiro les deseamos que estén muy bien y nos vemos para el próximo capítulo, para que todos digamos ¡Cowabunga! Nos vemos, Ramiro. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.